Continuamos con el juzgamiento, grupo número 7. Tenemos 4 ejemplares, placas 152, 153, 154 y la 156. 4 ejemplares que participan por el grupo número 7.
Tenemos en la pista 4 ejemplares del grupo número 7, animales de 21 a 23 meses de edad. El primer lugar es para la placa número 154. Es un animal de mucha musculatura, de una muy buena expresión de masculinidad y es precisamente uno de los puntos fuertes cuando vemos su cabeza, una cabeza corta y ancha a comparación del ejemplar del segundo lugar. El ejemplar del primer lugar, una cabeza con una mayor expresión de masculinidad. Así también es un animal que presenta mucho mayor musculatura en todo su cuerpo. El ejemplar del segundo lugar es un animal de mucho balance y equilibrio que llama mucho la atención. Sin embargo, es un animal que presenta un muy buen volumen en el tercio medio, con un buen ombligo, y es precisamente en el arqueamiento de las costillas y en el ombligo que supera al ejemplar que ocupa el tercer lugar. El ejemplar del tercer lugar es un animal que acompaña muy bien a los otros dos que están adelante, sobre todo en la talla que presenta. Es un animal más parecido, de una talla media, y es precisamente en esa talla que supera al ejemplar del cuarto lugar, el cual es un animal mucho más grande, de una talla mayor, y vemos que su relación de costillas con sus patas no es tan adecuada como la del ejemplar del tercer lugar. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el grupo número 7, el primer lugar es la placa 154, ejemplar 85 sobre 0, Ruso Rino de Ganadería San Rafael Tuxtlas. Segundo lugar, placa 152, Pinocho de Oro Verde de Luis Espín Velasco e Hijos. Tercer lugar, placa 153, Charango de Oro Verde de Luis Espín Velasco e Hijos. Cuarto lugar, placa 156, Robert de Miguel Ángel Iturbe Herrera. Dejamos al primero y segundo lugar en la antepista y continuamos con los 4 ejemplares que participan por el grupo número 8. Tenemos en la pista placas 159, 161 y 162. 3 ejemplares por el grupo número 8.
Tenemos en la pista 3 ejemplares del grupo número 8, animales de 24 a 26 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 161. Es un animal que supera al ejemplar del segundo lugar en la profundidad de sus costillas, así también como en el balance y equilibrio de musculatura y estructura. Es también un animal que tiene una talla más moderada, que es lo que estamos buscando en este juzgamiento. El ejemplar del segundo lugar es un animal que hay que destacar en él la estructura que presenta. Es un animal que supera al ejemplar del tercer lugar en el prepucio que tiene, así también en la línea dorso-lumbar. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el octavo grupo, el primer lugar corresponde a la placa 161, ejemplar 073 del 0, Mr. Montebello de Rubén García Osorio y o Rubén García Carrera. Segundo lugar, placa 162, 3112 del 0, Cali de Manuel Iturbe Álvarez. Tercer lugar, placa 159, 3108 del 0, Confeti de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Dejamos al primero y segundo lugar en la antepista y pasamos a la pista a los ejemplares que participan por el grupo número 9. Son 4 ejemplares que tenemos en el catálogo. Tres ejemplares en la pista, placas 171, 173 y 175.
Tenemos 3 ejemplares de la categoría número 9, 3 animales de 27 a 29 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es el animal con la placa número 171. Es un animal que cuando nosotros observamos, punto número 1, la forma de su cabeza, la salida de los cuernos, el perfil y el testus, encuadra mucho mejor en el patrón racial que el ejemplar que ocupa el segundo lugar, sobre todo a nivel de caracterización racial en la cabeza. De ahí vamos hacia atrás, encontramos un animal también de mucho balance y de mucho equilibrio, y en conjunto es un animal que es mejor en esas características que el ejemplar del segundo lugar. El ejemplar del segundo lugar es un animal que hay que destacar por el largo corporal, por la estructura y por la musculatura, y es precisamente en esa estructura, en el largo corporal y en la musculatura que supera al ejemplar del tercer lugar. El ejemplar del tercer lugar, si bien es un animal que no tiene las mismas características de los anteriores, sí es un animal balanceado y funcional. Muchas gracias. Gracias, doctor Sáiz. Para el grupo número 9, el primer lugar corresponde a la placa 171, ejemplar 916 del 0, el Cheyenne de José Manuel Hernández Guzmán. Segundo lugar, placa 173, ejemplar 2928 del 0, Marinero de Manuel Iturbe Villegas e Hijos. Tercer lugar, placa 175, ejemplar 304 del 0, Acambay de Francisco Eduardo Lastra Lastra. Y se va a llevar a cabo el juzgamiento del campeonato joven. Campeonato joven, por lo que solicitamos en la pista a los primeros lugares de los grupos 7, 8 y 9 con las placas 154, 161 y 171. Y entran a la pista para competir por el campeonato reservado joven los segundos lugares, placas 152, 162 y 173.
Tenemos en la pista 3 ejemplares compitiendo para el campeón joven de la raza Sardo Negro. 3 animales balanceados, equilibrados, con buenas costillas, profundas, arqueadas. 3 animales de buena pigmentación. Y voy a nombrar campeón joven de la raza Sardo Negro al ejemplar con la placa número 154, que es el ejemplar que está adelante. Es un animal que cuando nosotros observamos la estructura, la musculatura y sobre todo la caracterización de masculinidad que presenta una cara corta y ancha, con un cuello corto y ancho también, con una jiba bien desarrollada y muy bien posicionada sobre la región de la cruz, le otorgamos el campeonato joven. Campeón joven, ejemplar 154, número 85 sobre 0, Ruso Rino, de Ganadería San Rafael Tuxtlas. Entra a competir el segundo lugar del grupo 7 con la placa 152. Entra el segundo lugar de donde salió el campeón joven para elegir al campeón joven reservado de la raza Sardo Negro, y el campeonato joven reservado va para el ejemplar que tiene la placa número 152, que es el ejemplar que está hasta adelante. Es un animal de mucho volumen en el tercio medio, un animal de mucho balance, de mucho equilibrio y un animal que tiene una muy buena pigmentación. Campeón joven reservado. Campeón joven reservado, placa 152, ejemplar 34-36 sobre 0, Pinocho de Oro Verde, de